En esta diapositiva nos están mostrando algunos ejemplos de rearreglos genéticos. Uno de los ejemplos es cómo a partir de cientos de genes que codifican para inmunoglobulinas se pueden producir decenas de millones de inmunoglobulinas distintas. Entonces, nos dicen que los anticuerpos están formados por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, que las dos cadenas livianas pueden ser de dos tipos. Una son las cadenas kappa y otras son las cadenas lambda. En este ejemplo nos están explicando cómo se hace la recombinación y la expresión de las cadenas livianas de algunas inmunoglobulinas. Entonces nos dicen los genes que codifican para las cadenas kappa de las inmunoglobulinas son 300 genes que codifican para las regiones variables. Cada región variable codifica, nos dicen en el libro, para 95 aminoácidos. 4 genes que codifican para unas regiones J, que son regiones que se llaman regiones de unión entre las cadenas variables y las cadenas constantes. Y hay una región, hay un gen que codifica para cadenas constantes. Entonces, en el DNA, en células inmaduras, en células embrionarias, en el DNA están los 300 genes B, los 4 genes J y el gen C. Por recombinación, entonces se escoge uno de estos 300 genes B, en este caso se escogió el 29, entonces en el DNA siguen los genes variables desde el 1 hasta el 28. Del 29 hasta el 300 se eliminan del DNA porque el gen 29 se une con el gen J2. Entonces el gen J1 también desapareció. Cada gen J codifica para 12 aminoácidos. Entre los genes B y los genes J nos dicen que hay unas regiones que son espaciadoras, lo mismo que entre los diferentes genes J. Entonces, pero en el DNA, entonces se unió el gen 29 variable con el gen J2 de unión. Pero en el DNA siguen los genes J3 y J4. Se eliminó el gen J1. Sin embargo, ni los genes B1, B2 van a codificar para la cadena kappa, ni los genes J3 ni J4 van a codificar. Entonces, en el gen van a seguir estos, pero en el momento de la transcripción, entonces ya solamente se transcriben la región variable 29, se transcribe la región J2, también se transcriben la región J3 y J4. Pero después del splicing, entonces solo van a quedar en el RNA mensajero maduro el B29, el J2, y por splicing esto se elimina como un intrón y se une el J2 con el constante. De tal manera que después este RNA mensajero va a codificar para un péptido que solamente tiene los aminoácidos codificados por la región variable, por la región J2 y por la región constante. Y eso va a formar la cadena liviana kappa. Estas dos son las cadenas livianas, estas dos son las cadenas pesadas. Entonces, esta es una inmunoglobulina, estaría formada por dos cadenas pesadas y por dos cadenas livianas. Estas cadenas livianas pueden ser kappa o estas cadenas livianas pueden ser lambda. Bueno, adicionalmente nos dicen, aquí en la unión de la B29 con la J2, la unión de cualquier B con cualquier J,
puede haber unas uniones variables. Entonces, por ejemplo, a veces se unen la B y la J y forman este triplete. A veces se unen la B y la J y forman un triplete distinto. Y así, en este ejemplo, hay 4 tripletes distintos y cada uno codifica este para triptófano, este para arginina y estos dos para prolina. Entonces, por fenómenos de recombinación, además de las variaciones producidas por los diferentes genes B que se pueden escoger o los diferentes genes J, la unión, la variación en la unión también genera un mayor número de posibilidades. Ahora, ¿cómo se da el proceso de recombinación, de unión de un determinado B con un determinado J? Porque nos dicen que aquí en el extremo 3' de los genes B hay esta secuencia, ¿sí?, que contiene estos nucleótidos separados por 12 nucleótidos y estos otros nucleótidos. Y en el extremo 5' de las regiones J hay esta secuencia. En el extremo 5'. Entonces resulta que este segmento de esta secuencia es complementario con un segmento de esta secuencia y un segmento, y este segmento de esta secuencia es complementario con un segmento de esta secuencia. Entonces nos dice, estas proteínas rompen, separan entre el extremo 3' de las regiones V y el extremo 5' de las regiones J y separan este fragmento. Y como estas regiones son complementarias, entonces esta región se une por complementariedad de bases, aquí está, con esta, y forman esta estructura. Posteriormente nos dicen, entonces ya la unión de este gen B con este gen J lo hacen enzimas de reparación. Entonces así queda este gen 29 unido con este gen J. En esta parte nos hablan de transposones. Entonces resulta que los transposones codifican para una enzima que es una transposasa. Esa transposasa viene y corta y genera extremos pegajosos de esta secuencia. Dentro de esta secuencia se pega el DNA del transposón, generando unos gaps. Esos gaps son llenados por la enzima polimerasa y por una enzima ligasa, y finalmente entonces queda un transposón, es decir, un gen que estaba en otro sitio, que se replicó y que ahora se insertó en un nuevo sitio en el DNA. Al lado y lado del transposón quedan secuencias que se repiten, GTCAT, GTCAT. Entonces nos dicen, como al lado de cada transposón hay secuencias repetidas, esas secuencias repetidas pueden estar, como en este caso, repetidas de manera directa en la misma dirección, o podrían estar invertidas, ¿sí? GTCAT y aquí sería TACTG, esa sería invertida. Entonces, además del fenómeno de transposición, como hay secuencias repetidas, entre estas secuencias repetidas puede haber recombinación homóloga. Cuando hay recombinación homóloga entre secuencias repetidas, si estas secuencias repetidas están invertidas, entonces la recombinación homóloga hace que esta secuencia que estaba en esta dirección cambie a estar en esta dirección. Es decir, la recombinación homóloga aquí produjo una inversión, que es un tipo de rearreglo genético. Pero como aquí las secuencias repetidas que están alrededor de esta secuencia están de manera directa, están en la misma dirección, cuando estas dos secuencias se recombinan, entonces se pierde todo este segmento de DNA. Entonces en el DNA
se presentó una deleción, es decir, se perdió todo este segmento de nucleótidos, salió.